En el día de hoy, ustedes saben, el accidente allí cerca de la estación Castelar, en el ferrocarril Sarmiento. Estamos en contacto con Juan Carlos Martínez, que es secretario de Seguridad del partido de Morón. Juan Carlos, ¿cómo te va? Luciano Galéndez hoy. Nuevamente, Luciano, ¿cómo estás? Bien, nuevamente porque hablamos hace un rato por la radio. Contanos cuál es la situación en este momento, sobre todo en principio de la gente fallecida, qué es lo que se sabe respecto de los familiares, qué edades tenían, qué tipo de personas eran la fallecida y cuál es la situación de los heridos que están más complicados, Juan Carlos. La información que te vamos a dar es sobre los heridos que están en una decena de hospitales. Lo que hemos hecho en el transcurso del día es recabar toda la información porque están en más de 100, en total tenemos relevados 234 víctimas distribuidos en más de una decena de hospitales. Y lo que hemos hecho, estamos trabajando, colaborando con el juez federal de Morón, el doctor Jorge Rodríguez, estamos recabando los datos, nombre, domicilio, edad de cada una de las víctimas. Te puedo dar el dato del hospital de Morón, que lo tengo fresquito. Pasaron por el hospital 113 personas, quedaron 9 internadas, el resto ya fue dado de alta. De esas 234 personas hemos tenido requerimiento de información sobre 150. Estamos haciendo la devolución a los familiares para que sepan en qué lugar están. Ahora hemos salido a hacer una recorrida por algunas clínicas privadas de la zona donde nos dicen que puede haber 1 o 2 víctimas más, entonces vamos a ir a tomar los datos, pero estaríamos en estos momentos aproximadamente en 234 víctimas. Sobre las 3 víctimas fatales va a ser el Ministerio del Interior quien va a brindar la información o el Juzgado Federal número 2. Juan Carlos, ¿cuáles son los recaudos que se están tomando en el lugar del accidente como para poder resguardar las pruebas que hay de un accidente de esta naturaleza? ¿Cuál es el dispositivo que tiene la policía o la gendarmería o el Poder Judicial sobre el punto? Sabemos que han estado trabajando desde el mismo momento, los peritos estuvieron muy temprano. Como te decía esta mañana, Luciano, las condiciones climáticas esta mañana eso estaba todo bien, ya estaba aclarando. El accidente fue a las 7:07, a nosotros en el SAME Morón nos llega la información a las 7:10 de la mañana y habrán percibido ustedes por las imágenes aéreas que se tomaron todo el despliegue de la región sanitaria número 7, que realmente fue muy bueno. El personal de la Policía Federal que ha estado presente destacó el trabajo que se realizó. Fíjate que se trasladaron nada más y nada menos que 234 personas a distintos hospitales. Una tarea realmente muy dura. Ahora habrá que determinar, hay un tren parado, siempre hay un tren parado en la barrera de Zapiola porque tiene que abrirle el paso la estación de Castelar para que pueda ingresar, y un tren en la misma dirección, que no es largo el recorrido desde la estación de Morón a la estación de Castelar, que tiene una serie de semáforos que le van indicando si el tren de Zapiola está detenido. Bueno, habrá que evaluar ahí qué es lo que ha sucedido. Pero esto dejemos que los peritos trabajen y que hagan las evaluaciones. Yo creo que hay algunas cuestiones que, por ejemplo, la climática, la visibilidad y todo eso, que ya tenemos que ir descartando. Está claro. Y el funcionamiento de las señales. Me han indicado que las señales estaban funcionando bien, sí. Está claro. Usted, Mariana. Sí, Martínez, Mariana Carvajal lo saluda. Buenas tardes. Mariana. Usted señalaba que es habitual que ahí se detengan las formaciones, o sea, que el tren que viene detrás sabe que ahí hay una formación detenida habitualmente. Es muy probable. ¿Por qué? Porque la estación de Castelar tiene 4 vías y hasta que no le habilitan el paso a la estación de Castelar no puede ingresar. Tiene que estar liberada la estación, porque además se cruza, hay un tren que se cruza y pasa por entonces tiene que detenerse en Zapiola, y ahí es cuando le habilitan para que ingrese a Castelar. ¿Y el tiempo de detención es habitualmente el mismo? Segundos o minutos. A veces ni siquiera es necesario que se detenga la formación porque le da el cambio a verde. Martínez, buenas tardes. José Nathanson lo saluda, ¿cómo le va? Le quería hacer una consulta porque al principio usted estaba haciendo
el relato de la cantidad de víctimas que hay en los diferentes hospitales cercanos. Si hay alguna noticia, porque entiendo que había 2 o 3 víctimas que estaban en una situación de mayor gravedad respecto de las otras. Si usted tiene idea de cuál es la situación ahora clínica de estas víctimas, sobre todo hay una persona que le habían amputado un pie, tengo entendido, si usted nos puede dar información. Sí, eso es así. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es una segunda recorrida por los distintos hospitales. Lo que refiere a Hospital de Morón, que es la información que tengo ahora, al instante, te puedo decir que tenemos personas en terapia intensiva en el Hospital de Morón, en estado grave, bueno, pero hay que esperar a ver cómo evoluciona. No queremos abrir ninguna instancia sobre eso. Me parece que hay que dejar a todos los profesionales del sistema de salud trabajando. El servicio va a estar suspendido por 24 horas, según anunció el Gobierno Nacional. ¿Usted sabe si se va a implementar algún tipo de servicio alternativo para que la gente pueda regresar a sus hogares o hacer los recorridos habituales que hace la línea del Sarmiento? Sí, eso estuvo funcionando hasta hace muy poco. Recuerdan ustedes que se estuvo haciendo todo un cambio de vías y de mejoramiento del lugar. Y cuando no funciona el Sarmiento, inmediatamente se pone en funcionamiento el dispositivo de micros. Juan Carlos, me imagino... Lo dispone el ministro del Interior y Transporte, pero sí, descuento que eso ya está funcionando. Me imagino, Juan Carlos, que desde la mañana temprano, cuando te fuiste para la zona de la estación de Castelar, te estarás preguntando qué fue lo que pasó. Y yo creo que a esta altura del día, después de algunas cosas que hemos sabido, a lo mejor tenés una hipótesis, algo para arriesgar respecto de por qué se produce o se produjo un accidente de las características que ocurrió hoy a las 7:05 de la mañana. Sí, mira, lo hablaba con personal ferroviario esta mañana y no le encontramos una explicación. No hay una explicación. Es decir, esto por eso tendrán que evaluar los peritos donde estuvo la falla. Porque yo llevo 55 años viviendo en Castelar, muy cerca de la estación. Sí. Cruzo esa barrera hasta 4 veces por día. Y siempre hay un guardabarrera ahí, porque como el tren queda estacionado ahí, tiene que haber un guardabarrera, porque si no la barrera estaría siempre baja. Claro. Y no se podría... Entonces siempre tenemos un guardabarrera en ese lugar. Siempre pasás con el tren detenido ahí, con el guardabarrera que te habilita el paso. Y no encontramos explicación cómo un tren saliendo de Morón, que son menos de 2 kilómetros, 1,5 kilómetros hasta ese lugar, y tiene un montón de señales, semáforos rojos que le van indicando que está la formación de morada ahí, porque lo que sucede es así: Castelar habilita el paso de esta formación y la que viene atrás tiene que pararse ahí. Claro. Hasta que ésta sale y le da lugar para que ésta ingrese. Claro. Digo, esto es una rutina de todos los días. Pero además, Juan Carlos, es un tramo de la vía en la que hay una visibilidad importante porque está recto en esa parte, no es que hay una curva que oculte la posibilidad de un tren que está detenido. Exacto. Si estaba atento lo veía, digamos. No se puede no hahaber visto. No se puede no haber visto, eran como 500 metros de... La visibilidad ya estaba aclarando y no había neblina. Castelar suele tener neblina como otros sectores de la ciudad de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, pero no había neblina. Está claro. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo por allá. Juan Carlos Martínez, entonces secretario de Seguridad de la Intendencia de Morón, contándonos algunos detalles. Vamos a escuchar, si les parece, un tramo de la conferencia de prensa que dio alrededor de las 11:30 de la mañana el ministro de Transporte, el señor Randazzo, que dijo lo siguiente. Hoy es un día muy triste, estamos muy conmovidos por lo que ha ocurrido. Quiero mandar un mensaje de acompañamiento y de solidaridad a los familiares de los 3 fallecidos, como así también a los familiares de los que han tenido algún tipo de herida. Quiero hacer un llamado a la responsabilidad y a la cautela, porque estamos frente a un hecho muy grave. Queremos determinar si se trató de un siniestro o de un accidente. Es decir, si se pudo evitar, no fue un accidente. Y si no, habrá uno o más responsables.
Bueno, este es uno de los puntos interesantes, creo yo, en la investigación. Por eso tengo una preocupación casi personal por conservar la situación, las pruebas que sean en este momento importantes para determinar por qué pasó lo que pasó. La diferencia entre un siniestro y un accidente es una cosa muy importante. Final, bueno, igual de todos modos, eso es algo que lo va a terminar determinando el fiscal y el juez cuando investiguen. Pero está bien que se haya preservado todo el lugar y que se haya preservado también la traza del ferrocarril para que se pueda investigar bien. Sí. Vamos a ponernos en contacto con un móvil nuestro. Está Gastón Zulaya, así en el Hospital Intersonal de Agudos, Güemes, en Aedo. Gastón, ¿cómo andás? ¿Nos estás recibiendo bien, Gastón? No estamos pudiendo... Te estoy viendo por monitor. Ahí está, dale. Personas. Ahí te escucho de manera correcta, dale nomás. Bueno, muy bien, aquí permanecen internadas, Luciano, 68 personas del total, como indicaba recién, confirmaba el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, del total de 315 heridos que fueron atendidos en distintos nosocomios a partir de la hora 7:07, la hora de esta nueva tragedia ferroviaria que causó 3 muertos y reiteramos entonces el total de 315 heridos. Se acaba de retirar el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, después de estar casi 1 hora y media en el interior de este Hospital Intersonal de Agudos de Aedo, junto al secretario de Seguridad, Sergio Berni. Llegaron y se retiraron en helicóptero, hicieron declaraciones al retirarse hace instantes nada más y confirmaban entonces que quedan internadas de esas 315 personas en total de heridos, quedan 38 personas internadas en todos los hospitales, 68 fueron atendidas aquí, 11 quedan en este Hospital Güemes de Aedo y en total quedan solo 5 personas de gravedad. Una de ellas fue operada, aquí se le colocó un bypass en una pierna a un joven de 16 años y recordemos también que cerca del mediodía estuvo aquí también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Este es el panorama aquí en el Hospital Intersonal General de Agudos de Aedo. Muy bien, Gastón, te agradecemos tu información, nos mantenemos en contacto frente a cualquier novedad que se produzca allí en el Hospital Zonal Luis Güemes. Hoy hablaba sobre el tema, reprogramaron todas las actividades que tenían previstas, obviamente, en el hospital para poder atender a los heridos, aunque hay que decir que hay 5 heridos de gravedad, no es un número, digamos, frente a la magnitud del accidente, es un número, en todo caso, un poco más alentador, si se me permite la palabra. Les quiero leer un comunicado. La Secretaría de Transporte de la Nación, por instrucción del Ministro del Interior y Transporte, Randazzo, informa que mientras permanezca suspendido el servicio del ferrocarril Sarmiento, que está suspendido por 24 horas, se dispondrán 150 colectivos adicionales gratuitos para que los pasajeros puedan viajar esta tarde y mañana. Los colectivos van a salir desde las cabeceras de Once y de Moreno y van a realizar un servicio paralelo a la vía de la línea Sarmiento, parando en todas las estaciones de la del mismo ferrocarril. Y se informa a los usuarios que los micros de refuerzos dispuestos para las próximas horas saldrán desde los mismos puntos que utilizan habitualmente los colectivos que complementan las frecuencias de la línea Sarmiento en las horas pico. Esto para que quede claro y ustedes puedan orientarse para regresar o en todo caso para salir mañana en la mañana a trabajar. Los servicios se van a intensificar en los horarios picos y están identificados con carteles que indican la estación de destino y realizarán un recorrido de ida y vuelta continuo hasta la 1 de la mañana. ¿Sabes qué? Me pareció interesante que trabajara también el SAME, que es un servicio de emergencias de la Ciudad de Buenos Aires y que pudo articular con la provincia de Buenos Aires. A veces sabemos que es complejo la articulación frente a una emergencia y creo que respondió el sistema, además de incorporarse hospitales de distintas localidades que brindaron sus instalaciones para el traslado y la atención de la cantidad de heridos que hubo, ¿no? Uno de los helicópteros que estuvo llevando y trayendo heridos era del SAME de Capital. Claro, hay un SAME Capital y un SAME que tiene que ver específicamente con el partido Morón, que fue el primero que se activó. Estuvo ahí cerca, sí. Y el SAME de Capital se encargó de una parte muy importante del rescate, que es la clasificación. Suena feo hacerlo, pero la clasificación de la gravedad. De la gravedad. Sí, para ver a dónde los derivan, si van a un hospital. Y a quién atendés primero, claro, porque de eso se trata también, tiene un nombre específico, digamos, pero de eso se trata también una situación de atención a los heridos, ¿no? Sí. ¿Algo más para decir? No, sí, lo que podemos decir también es que está la noticia de hace un rato también que detuvieron al motorman, es decir, a la persona que conducía el tren
y a su acompañante. Estaba demorado. Está demorado. Y ahora pasaron a estar incomunicados, a estar detenidos, incomunicados. Esto es totalmente lógico porque, bueno, hay que determinar efectivamente si lo que sucedió fue un accidente, si fue un problema humano, digamos, o si fue alguna falla técnica, un problema con los frenos, etcétera. Supuestamente, según declaraciones esta mañana de la empresa y entiendo también que del Ministerio de Interior y Transporte, los frenos habían sido cambiados y el sistema, según decían, estaba funcionando correctamente. El gremio de ferroviarios está diciendo que había problemas en esa formación. Es algo, creo que no tiene mucho sentido hacer mucha especulación ahora, pero es algo que se irá determinando en las próximas horas en la medida en que avancen los peritajes, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que si había problemas de frenos, ¿no? Sin hacer ninguna valoración en relación a esto, porque no tenemos más datos, pero si hay problemas de frenos y se sabe, no se hace una denuncia o no se difunde de otra forma, se sube uno a un tren, conduce un tren sabiendo que hay problemas de frenos. El sindicato decía que había varios motorman que se habían negado a manejar ese tren, a conducir ese tren, porque no estaban convencidos de la seguridad del sistema de frenos. Insisto, hay que ser cauteloso y prudente, me parece, en este momento. Es lo que decía el sindicato esta mañana. En el transcurso de la mañana, tanto los trabajadores como los empresarios que están administrando la línea Sarmiento han sacado comunicados de un lado y de otro lado diciendo sus argumentos al respecto. También en este contexto hay que decir que el Ministerio ha dicho que el Ministerio del Interior y de Transporte ha dicho que tiene en investigación la situación y para eso cuenta con una serie de herramientas, no solamente las evidencias que quedan ahí, sino, entre otras cosas, como era un tren relativamente nuevo, moderno, el que embistió, digamos, al otro tren. Ese tren tiene una caja negra que detecta hasta la posición que tiene el motorman en el momento en que se lleva a cabo el accidente. Eso para que queden claro en que hay cierta confianza, por lo menos por ahora, en la investigación judicial que pueda dar curso. Estamos con Fernando Alonso, que está en la zona del accidente. Fernando, ¿cómo andás, viejo? Hola, Luciano, ¿cómo te va? Un poco, disculpen la premura con que estamos llamando desde acá, pero nos ha llamado mucho la atención y por eso movimos la cámara que está subida en un lugar para poder tomar esta imagen. Yo no sé si ustedes pueden ver, porque yo no puedo desde aquí abajo donde estoy y la cámara sí, están trayendo perros. Nos abre enseguida el interrogante de decir por qué están trayendo perros. ¿Es que se sospecha que puede haber todavía algún cuerpo entre estos hierros retorcidos? Digo, lo que estamos haciendo es pensando al aire porque no hay, entre otras cosas, ninguna autoridad que certifique esto más allá de los peritos. Peritos de la Policía Federal y peritos de parte, como por ejemplo peritos del gremio, que pueden estar acá y que están trabajando, las autoridades, integrantes del juzgado del doctor Rodríguez y autoridades, concretamente funcionarios del Gobierno Nacional, estuvieron, sí, el ministro del Interior y Transporte hace casi 2 horas acá, pero ahora está en el hospital, como bien decía Gastón. Pero nos llamó poderosamente la atención que venga mucha gente, muchos efectivos de la policía, y efectivos de Gendarmería también, y Defensa Civil, de la Policía Científica y la División Perros. Sí. ¿Qué nos hace pensar esto? Digo, porque simplemente queríamos reflejar esta imagen para tener esta novedad al aire. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que se piensa? También es cierto que no hay, que sepa yo, por lo menos desde acá, no sé ustedes, que hayan personas reclamando a sus familiares o a alguna persona que esté desaparecida desde el momento del siniestro. Esto también hay que decirlo, pero nuestra obligación es decir que inesperadamente llegaron efectivos de distintas fuerzas con por lo menos 4 o 5 perros y que están recorriendo la formación por abajo y por el interior de las 2 formaciones. La que invistió y la que estaba parada. Está claro. Este es el cuadro de situación ahora acá, en este momento. Está claro, Fernando, te agradecemos la información. Seguimos viendo imágenes, vamos a tratar de ver durante el tiempo que estemos al aire imágenes del lugar del accidente. Entre otras cosas, creo que el grupo de perros que está participando en este momento de la inspección de algunos vagones, que ya hace alrededor de 2 o 3 horas que están ingresando este tipo de inspecciones, responde tal vez a un reflejo brutal sobre lo que pasó en la tragedia de Once, que es donde el cuerpo del chico Meneghini estuvo 48 horas extraordinarias. Así que imagino yo, Fernando, que debe tener que ver con esta situación, y de las tragedias pareciera ser que se aprenden cosas trágicas también. Te agradecemos mucho y nos mantenemos en contacto. Fernando, un abrazo para allá, viejo. Muy bien, muchas gracias. Chao, hasta luego. Ay, Dios, cómo está la cosa. Sí.
Bueno, por ahora lo que tenemos que informar es eso. Hay 3 personas que han fallecido, 38 personas quedan internadas en este momento en el Hospital Internacional de Agudos Luis Güemes. Hay 5 de ellas que revisten algún tipo de gravedad en las lesiones, aunque hay que decir que no son lesiones que pongan en peligro la vida. Esto es hasta ahora el reporte que han dado los médicos. Por supuesto que el gobierno nacional, a través del ministro Randazzo y las distintas fuerzas nacionales, porque estuvo el secretario de Seguridad también durante la mañana allí, están intentando preservar, estuvo el juez también intentando preservar las pruebas como para que se haga una investigación, el juez y el fiscal se haga una investigación en profundidad respecto de por qué ocurrió un accidente de esta naturaleza en un horario y en un lugar en donde aparentemente no había muchas razones para que esto ocurra. Sí, ¿no? sí, porque además, Lucho, más allá del dolor y de la situación en general, después empieza una causa judicial que apunta a determinar quiénes son los responsables directos de esto, digamos, claro. Si es que los hubo, si fue un error técnico, si fue un error humano, cuál fue la responsabilidad, y la única manera de hacerlo es aislando el lugar, haciendo los peritajes, etcétera, etcétera. ¿No? Esto no quiere decir de ninguna manera que, por lo menos en lo personal, no pienso que se viaje bien en los ferrocarriles, pero una cosa es viajar mal y otra cosa es son tener accidentes de este tipo, digamos. No, y lo cierto es una que... diferencia importante para mucha gente que está dando vueltas por redes sociales de manera anónima diciendo cosas. No, lo cierto es que a partir del caso de Once, donde murieron 51 personas, también se puso en primer plano las deficiencias que hay en el servicio de trenes, en los servicios de trenes, el desmantelamiento que hubo durante décadas, la poca inversión, los pocos controles que había de parte del Estado en relación a las concesiones. Se empezaron a tomar medidas. Por supuesto, el camino es largo por recorrer y quedan muchas falencias y se viaja mal y las condiciones en todo el sistema ferroviario no son las óptimas. Vamos a un corte, en un ratito volvemos que todavía es temprano, dale.